Estimado ingeniero, soy un representante del grupo 7, mi nombre es Brian Iván Marroquín Escalante. En esta ocasión voy a presentar la conexión a la base de datos. Aquí podemos ver la conexión. Elegimos el driver proporcionado por la cátedra. Ponemos el nombre de nuestra base de datos, que es base proyecto. Colocamos nuestra contraseña. Le damos recordar para evitar problemas. Notamos que aquí tenemos nuestra base de datos con todas las tablas que venían en la base de datos que proporcionó la cátedra de programación 3. Probamos la conexión. La conexión sí pudo hacerse. Si continúo aquí dará un error porque, bueno, no es un error, sino que dirá que la conexión ya fue hecha. Siguiente, le damos finish, aquí está. Ya existe. Para comprobar que el programa funcione, lo vamos a abrir. Ingresamos el password. Podemos ver que aquí están los clientes, el tipo de cliente y los reportes que genera por país y por tipo cliente. Ya con el proyecto finalizado yo voy a explicar el EJB y los paquetes que ahí tienen. Por ejemplo, los paquetes EJB tienen diferentes clases e interfaces. Por ejemplo, empezamos con la clase abstracta, Abstract Facade, que esta clase genera los métodos por defecto, ya sea como crear, editar, remover y mostrar los datos, bueno, todos los datos. También tenemos la interfaz local, por ejemplo, ¿qué es el cliente Facade local? Que es una interfaz, es lo mismo que tipo cliente, es otra interfaz. Aquí tenemos cliente Facade, que es una clase abstracta que implementa la interfaz. Lo mismo pasa con el tipo de cliente y cliente. Son clases que necesitan una interfaz, después necesitan una clase abstracta que implementa la interfaz. En eso se basa en los primeros paquetes del EJB. En entidades tenemos cliente, cliente tipo cliente y tipo cliente. En cliente sabemos que es la conexión a la base de datos. Aquí podemos ver todos los campos que contiene nuestra base y cómo se conectan. Por ejemplo, tenemos el ID. Aquí es para mostrar todos los clientes, por eso llamamos el método FINAL. Tenemos el ID. Tenemos el nombre de la empresa, el nombre del contacto, el puesto de contacto, en fin. Y esta es la forma que utilizamos para llamarlo de la base de datos. Lo mismo aplica para tipo de cliente y cliente tipo de cliente. Podemos notar que aunque esto lo genera el NetBeans por defecto, es muy importante porque genera también los métodos get y set de cada campo que tenemos en la tabla. Es la parte fundamental y es la conexión a nuestra base. Buen día, mi nombre es Eric Hernández y voy a explicar acerca del módulo con extensión WAR. Este contiene el modelo del negocio y la capa de vista. Entonces, ¿cuáles son las capas de vista? Nosotros tenemos acá el archivo index, que es el primero que se ejecuta cuando nosotros corremos nuestro programa. Pero ¿qué contiene este archivo? En este archivo contiene una serie de links que nos llevan a otros archivos XHTML. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cliente, que es este que tenemos acá, cliente.xhtml, y tenemos acá este tipo cliente, que también es este que está acá, y reportes respectivamente acá. Pero es donde en el código nosotros mandamos a llamar esto. Entonces acá tenemos el index que contiene el menú principal, donde tenemos todos los links a cliente, tipo cliente y reportes. Vamos a explicar lo que es el archivo clientes.xhtml porque es el que está más completo. Entonces vemos que acá empezamos a ver el command button para agregar, que es el que nosotros tenemos respectivamente acá. Entonces en ese botón nosotros podemos empezar a programar acá para armar ese formulario. Nosotros venimos y tenemos que renombrar el controlador. Bien, pero antes de empezar a hablar de los controladores, definamos, por ejemplo, los ManageBean son clases Java que se registran en el framework Java Server Face, lo que permite que puedan ser consumidos desde las páginas dinámicas, que en nuestro caso son los archivos XHTML. Pero estos
controladores son estos que nosotros vemos acá. Entonces si nosotros nos vamos a ellos, vemos que acá está nombrado, por ejemplo, este controlador que nos servirá para llamar todos estos métodos que están acá, se ha nombrado como cliente, que es el que nosotros estamos acá volviendo a renombrar como ítem. Acá está. Entonces acá hay varios métodos, por ejemplo delete, save or update, filtrar y todo lo que dice respectivos. Entonces si nosotros nos venimos acá, vemos que empezamos a ver métodos, por ejemplo, a filtrar. Aquí vemos un output text que nos dice que filtre por empresa, nombre, puesto, país. ¿Y eso dónde está? Entonces esto está acá, ¿verdad? Entonces acá es esa parte donde empezamos a armar esa parte del código de este formulario con ese código. Entonces vemos que empezamos a decir también, ya después de eso, esta es la parte del formulario que empieza a mostrar con el ítem renombrado. Vemos que está empieza a mostrar el ID y trayendo ese dato de cliente ID desde la base de datos, empresa, nombre, puesto, así respectivamente con todos. Eso está acá, es esta parte de acá, empresa, nombre, todo eso es lo que estamos codificando en esa parte. Bien, y más abajo podemos ver el botón agregar, que es el botón agregar clientes. En este nosotros empezamos a llamar lo que es, como tenemos la clase controladora cliente, que así ha sido renombrado. Ok, vemos que acá empezamos a querer hacer los input text, vamos a hacer entradas de texto. Entonces nosotros empezamos a llamar al controlador para poder ingresar a lo que es al nombre de empresa, ingresarlo a la base de datos, nombre, contacto, todos sus respectivos campos, ingresarlos a la base de datos que tenemos en el management. Entonces por ejemplo acá tenemos también la lista desplegable que vamos a ingresar. Entonces eso nosotros cuando vamos a desplegamos, entonces cuando nosotros le damos en agregar, venimos y desplegamos y acá aparecen todas esas opciones que hemos estado codificando en esta parte de acá. Entonces son estas que están acá y también estas otras respectivas de país. Y así también lo hemos hecho con el botón editar. Entonces en el botón editar se hace lo mismo del uso del controlador, ingresando para poder ingresar texto a la base de datos. Y acá tenemos la parte de el menú. Entonces, ¿qué es lo que hace ese menú? Solo se manda a llamar lo que es el XHTML que tenemos acá, cliente, o ya sea tipo cliente o reportes. Y eso está en esta parte de acá. Entonces nosotros nos venimos y desplegamos el menú y nos vamos a lo que es tipo cliente. Y acá podemos ver ya el tipo cliente, los reportes. Y aquí están las listas desplegables. Entonces eso es lo que hemos hecho acá. Por ejemplo, para mostrar rapidito los reportes, por ejemplo, para armar todo ese formulario nosotros tuvimos que codificar de manera similar y con la misma lógica que anteriormente expliqué. El formulario cliente, que es el archivo XHTML, igual está codificado de manera muy similar. Entonces con eso queda abarcado. Buen día, mi nombre es Marisela Janet Portillo Gómez y en esta ocasión voy a explicar lo que es el proyecto una vez finalizado. Como primer punto vamos a iniciar sesión con el usuario que es admin y la contraseña PRN315. Corroboramos aquí y le damos en enviar consulta. Ahora nos va a aparecer un menú principal en el cual podemos elegir entre cliente, tipo de cliente y reporte. En este caso les voy a explicar lo que consiste cliente. Cuando le damos en cliente nos va a aparecer lo que es un menú donde podemos ingresar de nuevo a lo que es tipo cliente y reportes, así como también una de las funciones principales que tiene este, que es agregar ya sea una empresa con todos sus datos o el cliente. En este caso voy a ingresar la empresa activo, Miguel. Podemos elegir entre estas regiones, voy a elegir en este caso Oriente, también puedo elegir el país, voy a elegir El Salvador y un fax. Y ahora le voy a dar guardar. Ahora nosotros podemos ver la interacción con lo que es la base de datos.
Hasta este momento en la base de datos simplemente tenemos ingresado lo que es la cantidad de 72. Pero cuando yo le doy acá, en esta parte, ya debe de ver 73 empresas registradas en lo que es la base de datos. Como podemos ver, ya tenemos 73 datos. Ahora bien, también la función de lo que es este módulo de cliente, podemos buscar por empresa. Por ejemplo, quiero buscar la empresa Tigo. Aquí se nos van a aparecer todas las personas que trabajan en la empresa Tigo e incluso la persona que hemos agregado hace un momento. Podemos buscar por nombre, por ejemplo, Eric, que ya lo hemos agregado anteriormente, y se nos van a aparecer todas las personas que se llaman Eric, que hemos agregado hasta el momento a lo que es la tabla. Por puesto podemos agregar, por ejemplo, ingeniero en sistemas. Aquí nos van a aparecer todas las personas que tienen un puesto de ingeniero en sistema, y posterior pues también podemos buscar, por ejemplo, el país, por ejemplo, El Salvador. Y aquí se nos van a aparecer todas las personas que son de El Salvador. Nosotros también, si nos vamos a la parte principal donde se nos aparecen todos los clientes, podemos, por ejemplo, borrar. Vamos a eliminar a este registro. Y esto, tenemos hasta este momento 73. Esta persona fue la que eliminamos. Yo le doy acá. Y hasta este momento, si nos vamos acá a corroborar, ya podemos ver que son 72. Ahora bien, también nosotros podemos lo que es editar. Por ejemplo, yo quiero poner, voy a poner aquí Miguel. Y le doy guardar. Y pues ya nos sale Miguel. Y en la base de datos, pues ya tendría que salir los que es el primero, ¿verdad? Esta parte de acá. Vamos acá. Y pues ya nos aparece Miguel Pereira. Solamente muchas gracias. Estimado ingeniero, siguiendo con lo que es la explicación del grupo 7, mi nombre es Kevin Núñez y voy a mostrar lo que es tipo cliente y reporte. Vamos a ir a lo que es tipo cliente. Vamos a ver lo que es el SQL para ver los registros que tenemos almacenados. Vamos a ver la query y vamos a ver los registros que tenemos almacenados, que sería oro, plata, bronce y premium. Vamos otra vez a lo que es a la vista. Vamos a agregar lo que es un nuevo tipo. Vamos a agregar lo que es el tipo diamante. Le vamos a dar guardar. Vamos a borrar uno para ver que se nos borra. Vamos a borrar. Vamos a editar también lo que es plata. Le vamos a poner platino. Vamos a guardar y vamos a ir a lo que es la base para ver que nos ha hecho perfectamente lo que queremos. Vamos a hacer la query y nos muestra acabar lo que queremos: platino, bronce, premium y diamante. Ahí tenemos almacenado todos los datos. Vamos a la vista. Vamos a agregar lo que es un nuevo cliente a lo que es diamante. Vamos a agregar a Hannah Mons. Y nos vamos a ir a reporte para ver si nos ha guardado lo que es lo que queremos. Vamos a reporte. En reporte tenemos lo que es el filtro mediante país y el filtro lo que es mediante tipo cliente. Vamos a filtrar por país. Vamos a filtrar lo que es el país de Estados Unidos. Y efectivamente nos ha filtrado lo que es por país de Estados Unidos. Vamos a hacer el filtro a lo que es por tipo cliente. Vamos a filtrar por tipo cliente el tipo diamante y vamos a ver que nos ha filtrado por tipo diamante. Vamos a hacer otro filtro más que sería por oro, perdón, por platino. Por platino, y vamos a ver, ahí cabal tenemos el que es por tipo platino.